¿Sabías que la técnica de contacto cero que usas es, en realidad, un grito silencioso que tu expareja puede oír perfectamente? Hay una verdad psicológica profunda que la mayoría de los gurús del desapego no te dirán, una verdad cimentada por la autoridad inquebrantable de Carl Jung. Tu desespero, tu rabia contenida, la necesidad secreta de que vuelva, no desaparecen por no enviar un mensaje. Simplemente se acumulan en tu inconsciente y se proyectan como un faro de carencia que el otro, a nivel psíquico, percibe. El mito del contacto cero como táctica es una trampa del ego herido, un intento de manipulación que huele a miedo. Esto no es desapego, es una postura forzada. Y créeme, para el ego que te abandonó, tu sufrimiento es aún un tipo de alimento emocional. El verdadero poder no reside en el silencio de tus palabras, sino en la anulación total de la necesidad de que el otro regrese. El verdadero drama no está en si debes bloquear o no, sino en quién eres tú en la ausencia del otro. Si estás utilizando este silencio exterior como una herramienta para obligar el destino, para manipular una sincronicidad, estás fallando en el principio fundamental de la individuación. Jung nos enseñó que la vida se trata de integrar la sombra, no de proyectarla. Y la sombra, en este momento de abandono, es tu propia dependencia no resuelta, tu miedo al vacío, la parte de ti que creíste que solo existía en el espejo del ser amado. Pero la ausencia de ese espejo no es el final, es el inicio de la alquimia. El destino te ha entregado un regalo envuelto en dolor, un espacio en blanco donde debes dibujar tu propio self. Pero, ¿cuál es el único acto que realmente desarma y desequilibra el ego de la persona que se fue? La respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas. El error trágico es creer que la persona que te dejó te extrañará si sufres más o si te vuelves inaccesible físicamente. La verdad es que tu expareja solo siente la pérdida cuando dejas de ser una disponibilidad mental. La psique humana, especialmente aquella con patrones de apego evitativo o narcisista, se alimenta de saber que tiene una fuente de validación o un plan B emocional reservado. Mientras tú te desvelas imaginando su vida, mientras tu energía psíquica sigue atada a la órbita de su recuerdo, él o ella sigue recibiendo esa validación, ese oxígeno mental, incluso sin contacto físico. Es como si enviaras una señal constante de que tu self aún necesita su aprobación para estabilizarse. Aquí entra la lección irreversible de la sombra. El dolor agudo que sientes al ser ignorado no es puramente dolor por la pérdida del otro, es el dolor de la proyección no resuelta. Le entregaste a esa persona la llave de tu casa interior, permitiéndole custodiar cualidades que tú mismo no te permitiste poseer. La belleza, el propósito, la seguridad, todo fue proyectado en él o ella. Cuando esa persona se retira, te quedas con un vacío porque la parte de ti que creíste que era tuya se ha ido con ella. La clave de Jung es la retirada de esa proyección. La única acción que desarma al otro es dejar de usar su psique para completar la tuya. Pero, ¿cómo se materializa este proceso alquímico de transformar la carencia en una autonomía inexpugnable? Lo revelaremos ahora. El verdadero acto de poder no es el no contactar, sino el no reaccionar. Esto es crucial. La no reacción auténtica es el veneno más potente para el ego del ausente. Cuando alguien abandona, su ego espera y a menudo necesita ver rastros de tu desesperación. Un intento de llamada, una lágrima publicada en redes sociales, una pregunta a amigos en común. Esto les da la validación de que su partida fue significativa, que tiene un peso dramático en tu vida. Al no reaccionar, al mantener un silencio que no es tenso sino lleno de tu propia vida reenfocada, le estás enviando un mensaje brutal a su subconsciente. Tu presencia ya no es un requisito para mi existencia. Retiras la energía vital de su ego, la cual se alimenta de tu caos. La indiferencia genuina es la métrica de tu sanación. Los psicólogos que estudian el apego inseguro confirman que el evitativo o el narcisista
solo experimentan el verdadero golpe de la pérdida cuando la víctima se vuelve mentalmente, y no solo físicamente, inaccesible. Tu mente, tu energía emocional, debe estar cero disponible para él o ella. ¿Y cómo logras esta retirada psíquica, este contacto cero del alma, sin forzar una falsa serenidad? Carl Jung nos ofrece la solución: la ocupación del self. Tu deseo de buscar al otro solo existe porque la energía de tu destino, de tu daimon, está desocupada. Si esa energía está anclada en tu proceso de individuación, el impulso de llamar o rogar se evapora como por arte de magia. Pero, ¿cuál es el síntoma de que esta alquimia está realmente sucediendo dentro de ti y cómo afecta irreversiblemente la percepción del otro? El síntoma más claro de que estás retirando la proyección es el resurgimiento de una pasión abandonada. Piensa profundamente. ¿Qué hobby, qué sueño, qué parte de tu persona dejaste morir o minimizar cuando te fusionaste con el otro? Jung sostenía que, cuando proyectamos una parte valiosa de nosotros mismos, a menudo el ánima o el animus, en la pareja, dejamos de invertir energía en el desarrollo de esa cualidad interna. El abandono, por doloroso que sea, es la mano del destino que te obliga a recuperar ese tesoro psíquico. De repente, el deseo de buscar al ausente es reemplazado por la urgencia de escribir, de pintar, de estudiar una nueva habilidad, de reconectar con tu esencia más profunda. Esta no es una táctica, es una necesidad del self. Este retorno a tu daimon, a tu vocación profunda, tiene un efecto devastador en el ego de quien se fue. ¿Por qué? Porque el ego abandonador espera que su ausencia te defina, que su sombra siga siendo más grande que tu luz. Pero cuando él o ella percibe, incluso indirectamente, que has transformado el vacío en un portal de creatividad y propósito, su estructura de poder se derrumba. Dejas de ser la víctima dependiente que necesitaba ser salvada o validada. Te conviertes en una entidad completa y autónoma. Lo que le duele al otro no es que no te hable, sino que te has vuelto psicológicamente irrelevante para tu propio crecimiento. El sufrimiento por el abandono es, paradójicamente, el combustible para el viaje de tu individuación. Pero, ¿cómo puedes asegurarte de que este renacimiento no sea solo una fase superficial, sino un cambio irreversible que garantice tu autonomía emocional? Para asegurar la irreversibilidad de este cambio, debemos entender la función del sufrimiento. Según Jung, el sufrimiento es a menudo el motor que el self utiliza para forzarnos a un crecimiento que, de otro modo, evitaríamos por comodidad o miedo. El abandono, esa herida abierta en tu alma, no es un castigo, sino un empujón violento hacia tu destino. Estabas tan cómodo en la fusión, tan atado al otro, que habías abandonado el camino único de tu individuación. La crisis externa es la manifestación de una crisis interna, la negación de tu propia totalidad. El dolor que sientes es la resistencia de tu ego a entregar el control y aceptar que la otra persona fue solo un catalizador, un peón en el tablero de tu evolución. El proceso es alquímico, transformar el plomo de la carencia en el oro de la autonomía. Esto requiere una inmersión consciente en la sombra del abandono. ¿Qué temores infantiles, qué complejos familiares resuenan en esta sensación de rechazo? No se trata de culpar al otro, se trata de dejar de proyectar la solución en él. Tu alma anhela la certeza sobre tu destino amoroso, y esta certeza solo se encuentra al recuperar el poder personal que entregaste. La victoria no es que regrese, sino que su retorno o su ausencia te sea psicológicamente indiferente. Aquí es donde el juego del poder se invierte por completo. ¿Cuál es el secreto para que esta inversión del juego del poder se sienta real, incluso en los momentos de mayor vacío? Lo descubrirás profundizando en la anatomía del ego. El secreto para sostener la indiferencia genuina radica en desmantelar la expectativa del sufrimiento ajeno. Parte de tu deseo oculto es que el otro sufra la pérdida de tu mejor versión. Esta es una trampa del ego herido. Carl Jung diría que esto es una manifestación de tu propia sombra proyectada, el deseo de venganza que te encadena tanto como la dependencia. El verdadero poder no es hacer que el otro se arrepienta,
sino alcanzar un estado de realización tan profundo que la idea de su arrepentimiento se vuelva irrelevante y, francamente, trivial. La persona que está enfocada en su destino no tiene tiempo para monitorear el dolor ajeno. Cuando dejas de proyectar la necesidad de validación, retiras el oxígeno del ego del otro. Su ego se inflaba con la creencia de que era indispensable para tu felicidad. Tu verdadera no reacción es un espejo que le muestra su propia irrelevancia. Este es el verdadero ataque psíquico. No es el enojo o la súplica, sino la señal de que has encontrado una fuente de vitalidad, tu self, superior a la que él o ella representaba. El contacto cero se transforma en una declaración. El motor de mi vida ya no eres tú. La transformación es interna, el efecto en el otro es una consecuencia. Pero, ¿cómo puedes garantizar que la puerta de tu alma permanezca sellada a las trampas de la nostalgia y a la tentación de una recaída emocional? Para sellar la puerta del alma, debes confrontar la naturaleza ilusoria de la conexión irreversible que tu ego glorifica. En el desapego, el ego a menudo crea un mito de unicidad, convenciéndote de que esta pérdida es terminal, que jamás volverás a sentir esa profundidad. Jung nos advierte sobre el peligro de inflar el vínculo, de confundir la intensidad emocional, a menudo nacida de la herida, con el destino. Muchos amores intensos no son un encuentro del self, sino una colisión de dos complejos de abandono que se reconocieron mutuamente. La nostalgia es la trampa que tu psique usa para evitar el trabajo duro de la integración de la sombra. Debes entender, la persona que se fue no se llevó tu futuro. Se llevó la proyección idealizada de tu futuro. Esa figura era solo un contenedor temporal para tu ánima o animus, tu contraparte interior. La verdadera seguridad contra la recaída emocional reside en dejar de buscar afuera lo que el vacío está gritando que debes construir adentro. Cuando tu self se siente completo, la tentación de llenar ese vacío con una figura externa disminuye. El silencio del otro se convierte, entonces, en un muro protector que te resguarda del peligro de volver a proyectar tu destino. Pero, ¿qué es la sincronicidad junguiana en este contexto de abandono y cómo puedes usarla a tu favor para confirmar tu nuevo destino? La sincronicidad, en la visión junguiana, no es el universo conspirando para traer a tu ex de vuelta. Es la confirmación de que estás alineado con tu destino auténtico. Muchos buscan señales del universo para saber si la persona debe retornar. Esto es magia infantil. La sincronicidad real, en este momento de desapego, se manifiesta como un evento significativo y no causal que valida tu nueva dirección, tu proceso de individuación. Es, por ejemplo, el encuentro repentino con una oportunidad de carrera que habías abandonado, o la lectura de un libro que describe perfectamente tu jornada de autodescubrimiento. El universo responde a tu self reestructurado, no a tu ego carente. Si estás realmente retirando la proyección e invirtiendo la energía de vuelta en tu persona y en tu vocación, la sincronicidad comenzará a ocurrir para confirmar que tu futuro no depende del otro. Es una señal mística de que el dolor del abandono cumplió su propósito, forzándote a buscar el self que habías negligenciado. El silencio se convierte en fe en tu proceso. La ausencia de la comunicación externa es llenada por una comunicación interna con el inconsciente. Recuerda, tu deseo por certeza sobre el destino amoroso solo se satisface cuando te conviertes en la certeza de ti mismo. Pero, ¿qué significa, en la práctica, hacer de tu brillo el único mensaje que el otro recibirá? ¿Y cómo esto garantiza que la victoria sea tuya, independientemente de cualquier retorno? Hacer de tu brillo la única mensaje que el otro recibirá es la quinta esencia del contacto cero junguiano. No se trata de publicar una foto forzada de felicidad, sino de una reestructuración interna que se irradia hacia afuera. La verdadera victoria es que la persona que se fue no te vea siguiendo adelante, te vea avanzando hacia tu propio centro. El foco no está en lo que él o ella piensa, sino en la restauración de tu persona, es decir, la máscara funcional y adaptativa que presentas al mundo. Esta restauración no es superficial,
es la manifestación de tu self integrado, tu esencia recuperada. Cuando te comprometes con tu vocación, cuando tu energía está plenamente invertida en la creación de tu destino, el brillo es automático e inconfundible. Este brillo es el único mensaje que tiene el poder de penetrar el ego del ausente, porque no busca su atención, simplemente es. Si en algún momento se cruzan, o si se entera de tu vida a través de terceros, lo que debe percibir es la indiferencia de un alma ocupada, no la indiferencia dolorosa de quien finge, sino la indiferencia de quien ha encontrado un tesoro mayor. Esta nueva persona completa es la prueba de que le quitaste la energía de proyección. Pero, ¿qué sucede exactamente con el ego del otro cuando se enfrenta a esta indiferencia auténtica y a tu brillo inquebrantable? Lo que le sucede al ego del otro es una profunda desestabilización. Se encuentra de pronto sin su espejo, sin su audiencia y, sobre todo, sin su poder. El ego de la persona que abandona, especialmente si se basa en patrones evitativos o narcisistas, se nutre de la creencia de que ha dejado un vacío irreversible en tu vida. Se alimenta de la posibilidad de que, con solo un pequeño gesto, podría regresar y restablecer su posición de importancia. Tu indiferencia genuina y tu brillo autogenerado desactiva por completo este sistema de retroalimentación. El mensaje que resuena en su psique es: perdí la capacidad de afectarte, por lo tanto, perdí una parte de mi propia definición. Este es el verdadero ataque al ego, el retiro de la validación. Te has convertido en un espejo liso que ya no refleja la imagen inflada que el otro necesitaba ver. La no reacción es el punto ciego del otro, la única acción para la que su ego no estaba preparado. El ciclo de buscar y retroceder que caracteriza a las relaciones disfuncionales se rompe. El poder ahora está en tu autonomía emocional. Carl Jung lo dejó claro. El camino hacia el self exige que dejes de buscar la plenitud en el exterior. Al convertirte en tu propia fuente de energía, liberas la parte más vital de tu alma que estaba encarcelada en la proyección. Pero, ¿cómo mantienes esta fortaleza cuando el vacío se siente más grande que nunca y el deseo de contactar resurge como una ola traicionera? Para blindar tu fortaleza, debes reconocer que el deseo de contactar no es amor. Es la voz de tu herida no resuelta, pidiendo una dosis de anestesia. Es el complejo de abandono manifestándose, buscando una validación externa rápida para silenciar el terror interno. En esos momentos de vacío existencial, cuando la nostalgia muerde con más fuerza, tienes que aplicar la verdad junguiana. La energía que sientes para buscar al otro es la misma energía que debes invertir inmediatamente en la creación de tu destino. Si la sientes, no la reprimas, redirígela. Canaliza esa intensidad en tu vocación, en tu arte, en tu cuerpo, en el crecimiento de tu self. La clave es la alquimia práctica. Cada impulso de enviar un mensaje debe transformarse en una línea escrita de tu libro, un kilómetro corrido, un nuevo capítulo de tu vida. El destino te ha ofrecido un pozo de energía psíquica bruta, liberada por la ruptura. Si la gastas en la órbita del ausente, alimentarás su ego. Si la inviertes en ti, construirás una autonomía emocional inexpugnable. El miedo a ser olvidado o reemplazado se disuelve cuando te das cuenta de que tú eres quien está en el proceso de reemplazar tu viejo self por una versión más integrada y poderosa. Este es un camino irreversible. Pero, ¿cuál es el último y más íntimo secreto que el inconsciente te revelará cuando finalmente hayas cruzado el umbral de la indiferencia? El último y más íntimo secreto que el inconsciente te revelará al cruzar el umbral de la indiferencia es que la persona que te abandonó nunca fue la fuente de tu amor, sino el catalizador de tu capacidad para amar. Cuando el ruido de la carencia cesa y la obsesión se disuelve, el inconsciente te mostrará que el amor que buscabas en el exterior siempre residió en el arquetipo interior de tu ánima, animus, la parte eterna, la contraparte que debe ser integrada. El abandono te forzó a confrontar la verdad. Lo que dolía era la pérdida de tu propia imagen idealizada proyectada en el otro. La verdadera paz no llega cuando el otro regresa, sino cuando te das cuenta de que la necesidad de su regreso es un fantasma.
El silencio se convierte en una certeza. La vida que estás construyendo ahora es superior a la vida que perdiste. Has completado el ciclo de la individuación forzada por el dolor. Eres dueño de tu poder, de tu brillo, de tu destino. Ya no hay más juego de poder, porque el poder se ha realineado completamente dentro de ti. El contacto cero ha trascendido la táctica. Es el resultado natural de tu transformación alquímica. El sabiduría junguiana te revela esta verdad irreversible. La mayor victoria sobre el abandono es la indiferencia nacida del encuentro con el self. Dejaste de buscar al otro para encontrarte a ti mismo. Ahora, mira tu propia alma y sé honesto. ¿Qué parte de tu self recuperaste al retirar la proyección? ¿Qué pasión, qué sueño, qué destino resurgió con más fuerza que el dolor? Comenta abajo tu experiencia más profunda de transformación. Ese momento en que el deseo de buscar al otro se evaporó porque tu vocación tomó su lugar. El camino hacia tu autonomía emocional es solitario pero glorioso. Si este ritual de la psique resonó en tu alma, suscríbete y comparte este secreto para que más almas puedan transformar el dolor del abandono en el oro inquebrantable de su destino. La decisión de ser completo es tuya.